¿Ahora sí? Sí, Ok, perfecto. Gracias por el aviso. Muy bien. Entonces decíamos que desde la perspectiva del trabajo que tiene que hacer un administrador financiero, él está obligado a cumplir una serie de competencias, tanto generales como específicas, que le permiten actuar en un contexto determinado y tomar decisiones ante esas situaciones que se están dando. Por lo tanto, en esta semana vamos a estudiar el perfil del administrador financiero, su rol en la empresa, el campo de acción, y vamos a hacer un pequeño esbozo del tipo de decisiones financieras. Y recalco, un esbozo bastante resumido, bastante puntual, porque hay una presentación exclusiva solo de decisiones financieras que vamos a discutir más adelante. Entonces, en esencia, damas y caballeros, es lo que vamos a platicar. Y ahora vamos a entrar a lo que es el concepto, ¿verdad? O definición que comúnmente se le puede manejar a un administrador financiero. Hay muchas denominaciones para nombrar este cargo según el tipo de empresa que se trate. Indistintamente sea comercial, industrial, agropecuaria, servicio, nacionales, internacionales, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas empresas se les denomina gerente financiero, el nombre más común. En otras, director administrativo y financiero, porque tiene que ver las dos áreas, la parte administrativa y la parte de finanzas. En otras se le llama contralor, en otros se le llama tesorero, en las grandes corporaciones se le llama director ejecutivo de finanzas o chief financial officer, indistintamente. La clave es que es un rango, es un estatus que se maneja al interior de la estructura de una organización. Es un nombre específico que se debe cumplir para ello. Y en otras, que es como el término más universal, ¿verdad? Que el que se es conocido, es administrador financiero. Pero se recalca, la evidencia de hecho lo demuestra, de que el administrador financiero, y hablo de administrador en genérico, es decir, no manejo el término como para referirse exclusivamente al género masculino, no, administrador, administradora financiera, ¿verdad? Porque la clave es de que recordemos que una cosa es el puesto y otra cosa es la persona. Una cosa es hablar de gerente, ¿verdad? Y otra cosa es hablar de gerencia. Por lo tanto, estamos refiriéndonos acá al término administrador financiero, ¿sí? Por lo tanto, se recalca que ese más que un puesto o un cargo ubicado en un organigrama en una empresa, es una posición de mentalidad y actitud. Es decir, el que esté dispuesto a asumir el desafío de ser un administrador financiero debe tener muy en claro que va a estar sujeto a cierto nivel de exigencia, cierto nivel de presión, tanto psicológica como técnica, emocional, y requiere ser una persona muy empática, requiere ser una persona muy madura en términos de su forma de actuar, bastante prudente, bastante moderada en su actuar. Sin embargo, eso debe respaldarlo con conocimiento técnico, con experiencia, con aquel olfato, ¿verdad? Con aquella picardía que se le puede decir, de saber distinguir qué significa un número y saberlo interpretar. Todo eso, damas y caballeros, constituye lo que es lo mencionado en este párrafo, que es más un aspecto de mentalidad, o sea, el aspecto técnico de conocimiento, y actitud, que es el comportamiento, ¿verdad? La forma en la que esta persona reacciona ante las distintas situaciones. Generalmente, la idea que se tiene de un administrador financiero es de una persona completamente aislada de la producción de una empresa y que nada tiene que ver con el momento de verdad en una compañía en lo que respecta a atención a clientes, participación de las promociones y, por qué no decirlo, iniciador de ideas nuevas para el progreso de una organización. Es decir, la idea tradicional, o sea, la forma en la que tradicionalmente se visualiza el puesto de administrador financiero es que él es un Zeus que está sentado en un trono allá en el Olimpo, al que nadie puede llegar, y él pues está en un trono de caoba con una silla reclinable en una oficina con aire acondicionado. Esa es la perspectiva tradicional que se tiene de un administrador financiero, ¿verdad? Que está sentado a la derecha del gerente general. Pero la realidad dista mucho de ser así. Porque hoy en día, la función del administrador financiero ha dado un viaje bastante significativo, dadas las condiciones actuales de la feroz competencia empresarial, los niveles cada vez más exigentes de productividad y la importancia que hay en el talento humano que conforma una organización. Es decir, lejos de ser una persona que está atrincherada detrás de un escritorio, debe ser una persona que debe conocer desde la alta dirección
hasta el último eslabón operativo de trabajo. No volverse un experto, ¿vea? En eso. Por ejemplo, un gerente financiero de una empresa de maquilas, por ejemplo, no puede que no tenga el conocimiento técnico y habilidades para manipular una máquina rana, una máquina perforadora de tela, una máquina que une piezas, etcétera, pero debe saber cuánto cuesta, debe saber qué nivel de productividad debe dar, debe saber cuánto le va a costar mantenerla en funcionamiento, debe saber cuánto cuesta el mantenimiento de esa unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de que no sea una rama específica de su formación no le exime de tener que conocer ese tipo de cosas. Por ejemplo, el gerente financiero o administrador financiero de una empresa que se dedica a la construcción tiene que conocer sobre materiales para así saber qué tipo de material comprar y de qué forma hacerlo de la manera más eficiente. Es decir, mejor calidad, más bajo precio. Tiene que conocer de hierro, tiene que conocer de aspectos estructurales, tiene que conocer de aspectos de concreto, etcétera, etcétera. Cualquiera diría, no, pero es que eso es de los ingenieros. Claro, porque de eso viven, a eso se dedican. Pero un administrador financiero tiene que conocer eso para hacer eficientemente su trabajo. Por lo tanto, el administrador financiero debe conocer de negociaciones, participar activamente en las decisiones gerenciales en todas las áreas, apoyar toda la fuerza productiva y mantener estimulado a todas sus fuentes de trabajo. Aquí es donde recalcamos que la participación del gerente financiero no solo es manejar correctamente el dinero, sino que también tiene que ser capaz de poder interactuar con otra gente. Primero, porque es muy probable que él va a tener una serie de colaboradores, una serie de personas subalternos a él, que van a depender directamente, y además él va a tener que ver indistintamente el tipo de empresa con las relaciones con las distintas jefaturas o áreas de trabajo en términos de las necesidades de financiamiento. Por ejemplo, un gerente financiero tiene que saber muy bien cómo poder interpretar el lenguaje de un gerente de operaciones cuando le diga que necesitan comprar un lote de 25 máquinas para ampliar el nivel de producción. El gerente financiero tiene que tener claro qué significaría en términos de costo y de beneficio esas 25 máquinas nuevas. O que le diga el de mercadeo, hay que comprar una flota de 10 vehículos para hacer campañas publicitarias. Ok, traslademos eso a dinero. ¿Cuánto va a costar y cuánto beneficio van a traer a la empresa? ¿Me explico? Significa de que el administrador financiero debe tener esa habilidad de poder interactuar con otras personas, técnicamente hablando, y obviamente saber motivar al personal a su cargo, ¿verdad? Hacer que las cosas sucedan por el hecho de que se tienen que hacer. La dirección financiera es una unidad administrativa fundamental de la organización de cualquier empresa u organismo. Generalmente se le conoce también como gerencia de finanzas, gerencia financiera, dirección de finanzas, etcétera. Pero la clave es que es un puesto específico, ¿verdad? Es un área de trabajo puntual con una serie de funciones específicas que es ocupada por una persona responsable. Su jerarquía es de carácter ejecutivo alto, lo que les decía, ¿verdad? Cuando hacíamos la analogía de que era un Zeus sentado en un trono en el Olimpo, él tenía que estar a la derecha del gerente general o el director ejecutivo, como le quieras llamar, porque es un cargo que depende directamente de la gerencia general. Y bajo su mando están los departamentos de contabilidad, tesorería, programación, etcétera, dependiendo del tipo y tamaño de la organización. Hay departamentos de finanzas que son sumamente complejos. Por ejemplo, el departamento de finanzas por ejemplo, la unidad financiera institucional de cualquier dependencia de Estado lleva por fuerza 4 unidades. Primero, la jefatura de esa unidad, jefatura UFI se le llama. Y después tenemos la persona encargada del subsistema de presupuesto, el otro es el encargado del subsistema de contabilidad y el último es el encargado del subsistema de tesorería. Es decir, por ley deben haber por lo menos 4 responsables. No digamos todos los subalternos que se requieren para que esas personas hagan su trabajo. Ya al hablar de una entidad, por ejemplo, en un banco, ¿verdad? Ustedes van a encontrar gerencia financiera. Y debajo de la gerencia financiera, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar el apartado de tesorería, que es la que ve la parte de los pagos, la parte de presupuesto, que tiene que ver con las asignaciones de fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Según la complejidad, así van a encontrar ustedes los distintos puestos que puede haber dentro de un área de finanzas.
El rol del administrador financiero crece constantemente por la necesidad de las empresas de ser más competitivas financieramente. En español, cada dólar que usted se ahorre en costo es un dólar que a usted lo vuelve más eficiente y competitivo en relación a sus competidores. Entonces, mientras más eficiente sea usted en el manejo de su dinero, tiene más probabilidades de éxito en comparación con sus competidores. Y de hecho, la evidencia demuestra que no es que usted tenga que vender más para ser mejor que sus competidores. Muchas veces solo basta tener un nivel de ventas suficientemente bueno que garantice un flujo de caja fuerte que permita cubrir sus gastos y obtener algún tipo de utilidad. Pero más que vender más, lo que define muchas veces el éxito es que usted gaste menos, que usted sea más eficiente, logrando lo que quiere lograr, gastando menos. Entonces, de las dos formas se es eficiente, mejorando las ventas, incrementando los valores que están ingresando a una unidad de negocio, o bien reduciendo el costo para estar operando y obtener ese nivel de ventas, de las dos formas. No digamos si se lograra hacer una combinación ideal, ¿verdad?, de reducir costos y aumentar ventas, fuera soñado. ¿Se puede lograr? Sí, siempre y cuando se tenga el criterio, las condiciones y el talento, ¿verdad?, para poderlo hacer. El hecho de que haya más competitividad ahora obliga a que las empresas busquen asesoría en profesionales con las competencias necesarias, con el fin de que se logren mejores resultados económicos y generen valor en la organización. Recordemos, damas y caballeros, que nosotros ahora, del año 2000 hacia acá, nos estamos formando técnica y académicamente hablando en la era de la información. Ahora, más importante que cualquier otro insumo para cualquier empresa y tomador de decisiones, es más importante la información que cualquier otra cosa, porque la información oportunamente recibida permite tomar decisiones mucho más eficientes. Entonces, si alguien necesita volverse competitivo y requiere realmente de hacer cambios, de hacer modificaciones en su estructura de costos, su capacidad productiva, mercado, etcétera, muchas veces lo que tiene que hacer es buscar a alguien que sea experto en finanzas. Porque todas las áreas de las que les he hablado, producción, mercadeo, recursos humanos, etcétera, todas se traducen en dinero. Entonces, si un buen administrador financiero dispone de las competencias requeridas y la experticia para poder orientar y asesorar, definitivamente será un recurso valioso. Entonces, para que se hagan ustedes la idea, la perspectiva de las oportunidades que pueden haber el día de mañana manejando este rol, ¿verdad?, esta participación como gestor de finanzas en cualquier empresa. Por lo tanto, es definido como la persona que desempeña una función básica en la planeación y en la aplicación de recursos de una empresa, obteniendo fondos necesarios y aplicándolos para fines rentables. En esencia, damas y caballeros, ese es el papel del administrador financiero. Planea y utiliza recursos de una entidad, obteniendo los fondos necesarios y distribuyéndolos eficientemente. Así. Puesto que todas las áreas de una empresa necesitan y usan fondos, la función del administrador financiero es de suma importancia para todos los diversos sectores de la administración de una compañía. De hecho, por eso, en la realidad empresarial, grandes corporaciones como General Motors, Toyota, Nissan, etcétera, empresas de esa naturaleza, manejan como política que el primer sucesor del director ejecutivo o presidente de cualquier empresa de ese tipo es el director de finanzas. El primer perfil que se busca es ese. ¿Por qué? Porque está obligado a conocer todo lo que las áreas de las empresas necesitan y trasladarlo al idioma universal, finanzas. Por eso ese perfil es tan valorado, ese perfil es tan cotizado a nivel de conocimiento y experiencia. Se dice que el objetivo del administrador financiero es planear, adquirir y usar fondos con miras a maximizar el valor de la empresa. Este objetivo se debe enfocar en las principales funciones de una organización, es decir, que está relacionado con la tipología de decisiones. ¿Cuáles son? La inversión, la financiación y la parte operativa. Tres grandes bloques de trabajo que se traducen en tres tipos de decisiones que son las que el administrador financiero debe realizar. Para poner un poco más, no tanto en contexto, sino que de una forma más puntual, ¿verdad?,
¿A qué nos referimos con las funciones de un gerente de finanzas? Mencionamos que las principales labores comprenden realizar labores gerenciales, manejar información financiera, documentar y levantar informes, analizar tendencias y evaluar el desempeño de la empresa. De aquí quiero recalcar en el primer apartado el hecho de las labores gerenciales. Entenderemos por labores gerenciales las labores de gestión de su personal, las labores de gestión e interacción con otras personas de otras unidades de la entidad. Es decir, el cargo de administrador financiero es tan estratégico que debe estar vinculado con todas las áreas de la organización, tanto con sus subalternos como con otros similares a nivel del mandos medios o directivos. Segundo, supervisar las operaciones y desarrollo de los departamentos relacionados con la función financiera. Aquí tiene que ver con el apartado de los subalternos directos, que están vinculados a él. Revisar y desarrollar políticas para regular las opciones financieras de la empresa. Por ejemplo, un administrador financiero capacitado puede sugerirle a una empresa comercial el implementar o no políticas de crédito para hacer un incremento en sus ventas. Ah, ok, resulta atractivo, voy a vender más. Sí, pero al vender más, usted lo que hace es aumentar sus cuentas por cobrar y no sus ingresos. Entonces usted tiene que saber distinguir una cosa de la otra. ¿Se puede manejar como una estrategia de mercadeo? Sí, claro que sí, pero haga su análisis financiero respectivo. Evalúe cuánto le va a costar, evalúe cuánto va a tener que generarle de rendimiento como mínimo para que eso sea aplicable y compare. Si el rendimiento satisface su requerimiento, aplíquela, si no, no. ¿Me explico? Entonces, por eso es que es tan importante la labor del administrador financiero en una entidad. También es responsable de dirigir la recopilación y análisis de la información financiera, que de hecho, esta se constituye en la columna vertebral de las funciones de un administrador financiero. En esencia, su principal responsabilidad es consolidar la información financiera producto del ciclo contable, ya más adelante lo vamos a detallar, y resulta que el producto de esa recopilación de información son los informes financieros, y ese es el principal insumo para que el administrador financiero haga su trabajo. Es decir, ¿qué analiza un administrador financiero? Los informes. ¿Sobre qué base genera proyecciones? Los informes financieros. ¿Sobre qué hace proyecciones para hacer medición de tendencias y comportamientos? Informes financieros. Entonces, ahí es donde radica la importancia del uso de la contabilidad para obtener la información financiera requerida. También está como responsabilidad de él estimar los costos y ganancias para ver el logro de los objetivos establecidos. Básicamente, el hecho de toda decisión de finanzas se reduce a esos dos elementos. Cuánto cuesta implementarla y cuánto se gana al implementarla. Y en función de la diferencia, definir si es un objetivo logrado o no. Utiliza modelos matemáticos y estadísticos para prever las tendencias económicas y financieras. Esta parte es la parte más entretenida, por lo menos la poca experiencia que puedo compartirles, es que ese apartado de la utilización de modelos matemáticos y estadísticos para generar proyecciones es el apartado más dinámico, más entretenido de la labor de un financiero. El utilizar hojas en Excel para hacer proyecciones, o bien utilizar programas estadísticos como el SPSS o el PSPP, por ejemplo, que es software libre, y así, o si no, utilizar el Crystal Ball, que es un simulador. Todo eso permite de que usted pueda crear en tiempo real miles y miles de escenarios que pueden ser un posible resultado de una decisión que usted tome. Entonces, esa es una gran ayuda, como les recalco, que estamos viviendo la era de la información. Ahora el uso de un ordenador personal es prácticamente de rigor, en cualquier lugar. Entonces, con un poco de conocimiento básico sobre Excel y un par de nociones de lo que es finanzas, una persona puede perfectamente crear un modelaje, crear perfectamente tendencias, un análisis de curva normal, pruebas de hipótesis, etcétera, y eso ayuda mucho a la hora de estar realizando ya la labor de gestión. Evalúa periódicamente los procedimientos financieros y da las recomendaciones correspondientes o sugerir posibles mejoras. Aquí estamos cambiando un poco el contexto porque habíamos recalcado que la labor del financista es de índole estratégica, técnica, ¿verdad? Sin embargo, él tiene que tener la competencia para poder discernir de aquello que tiene que ver con elementos de mediano y largo plazo,
de aquello que es del diario vivir. Los procedimientos, como su naturaleza lo dice, son de índole operativa, ¿verdad? Por lo tanto, también tiene que tener las competencias y habilidades necesarias para poder evaluarlos, medirlos, mejorarlos. Idea métodos para maximizar las ganancias de la empresa. Puede sugerir implementar un proyecto de inversión, puede sugerir compra de cartera, puede sugerir la emisión de bonos, puede sugerir la inversión en activos, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones del mercado y las condiciones de la empresa. Determina el riesgo de los activos y de portafolio y toma decisiones de inversión sobre dicho análisis. Recordemos que el apartado del riesgo es un elemento que está implícito en toda decisión de finanzas. Por lo tanto, toda decisión que el financista tome respecto a los recursos lleva agregada una dosis de riesgo, a veces más, a veces menos, pero el riesgo siempre está presente, porque el azar, la incertidumbre es imposible de poder controlar. Por lo tanto, tiene que tener también esa habilidad, lo que les decía, ese olfato, ¿verdad? De saber distinguir, discernir cuando algo puede que salga bien y cuando no, en base a su experiencia. Y sobre eso, pues, tomar las mejores decisiones de inversión, en cuanto a comprar cierto tipo de activos con cierto rendimiento y aspirar obviamente que el portafolio pues se comporte de la manera deseada, ¿verdad? Más adelante vamos a ampliar en qué consiste estos elementos de las compras de cartera y portafolio. Trabaja en conjunto con recursos humanos en el reclutamiento y capacitación de los nuevos ingresos. ¿Por qué se menciona que el gerente de finanzas tiene vínculo con el de recursos humanos? Porque todo el proceso de reclutamiento y selección implica costo. Y producto de todo ese costo es que un candidato se convierte en empleado, ¿verdad? Entonces, si el candidato tiene un perfil X y el puesto tiene un perfil Y, existe una brecha llamada brecha puesto-persona. Es decir, lo que la persona ofrece no coincide con lo que el puesto exige. Entonces, mientras más corta sea esa brecha, menos costo le acarrea a la empresa prepararlo. Entonces, el gerente de finanzas debe involucrarse en esos procesos para saber discernir cuándo un candidato puede ser realmente un buen potencial empleado y no una persona que solo va a generar problemas para la empresa y va a acarrearles costos. Por ejemplo, hay empresas cuya naturaleza es basada en grandes fuerzas de ventas, por ejemplo, EPA, Freun, Materiales Portillo, Vidri, por ejemplo, empresas de ese tipo, manejan grandes fuerzas de ventas y ellos tienen como política que nunca contratan para esos puestos a licenciados, ingenieros, arquitectos, no. El perfil que ellos buscan es bachiller hacia abajo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la experiencia de que realizan todo el proceso de reclutamiento, hacen todos los elementos de evaluaciones, entrevistas, polígrafo, etcétera, todo eso que implica costo, y la persona logra entrar. Y resulta que 3 meses después renuncia, porque no era el puesto para el que ellos querían entrar, no era un puesto acorde a su perfil, le salió una mejor oportunidad, etcétera. Entonces, todo ese costo le queda a la empresa. Y ahí es donde entra en juego la labor del financista. Digo, miren, señores, si ustedes están contratando licenciados que se les van a los 3 meses, mejor modifiquen el perfil de la gente que están contratando, en base a esto, esto, y esto, y esto, y esto. ¿Me explico? Por eso es clave el vínculo del financista con el de recursos humanos. Trabaja en conjunto con los abogados durante compras o fusiones con otras corporaciones o empresas. Esto estamos hablando aquí ya de grandes ligas, ¿verdad? Cuando una empresa se dedica a la compra de otras similares para reestructurarlas y venderlas o para que formen parte de un conglomerado, ¿verdad? Entonces, los abogados evidentemente son los que conocen todo el apartado de índole jurídico, pero un financista también debe conocer de finanzas. De hecho, ustedes como administradores, futuros administradores financieros, indistintamente, sean mercadólogos o administradores, además de lo que ya conocen ustedes de matemática financiera, contabilidad, costeo variable, decisiones gerenciales sobre costos, contabilidad de costos, etcétera, esas disciplinas básicas que ustedes manejan como perfil para llevar esta cátedra, también deben conocer de elementos mercantiles, también deben conocer de elementos tributarios, también deben conocer de elementos de legislación internacional y aduanera. Es decir, hay muchos elementos que ustedes deben conocer por el rol que van a desempeñar como financista. Entonces, ahí la invitación es a que tengamos eso claro, porque sí, mientras más desafiante es la posición a ocupar, más exigencia se requiere con la preparación.
Y evidentemente, pues usted tiene que saber de leyes, ¿no? Para la labor que va a hacer. Asistir en la administración de los activos y en la estimación de posibles ganancias. Monitorear las tendencias que afecten el estado financiero de la empresa y planificar nuevas estrategias, ¿verdad? Y estas son unas cuantas. Servir de mediador entre la compañía, sus accionistas e inversores, procurando el beneficio de todas las partes involucradas. Revisar la documentación referente a los pronósticos y el estado de la empresa. De hecho, a mitad de la cátedra aproximadamente, después de que veamos estos primeros temas y el segundo bloque que tiene que ver con el análisis financiero, vamos a platicar respecto a la proyección de los estados financieros o pronósticos de los estados pro forma, que es lo que estamos viendo en ese segundo elemento, ¿va? Pronósticos financieros y el estado de la empresa. Elaborar documentos e informes legales a ser remitidos a la entidad regulatoria de operaciones financieras correspondiente. Cuando hablamos de dependencias de Estado, hay que tener bien claro que la principal entidad que regula todo el quehacer de la cosa pública es la Corte de Cuentas. Si usted trabaja en un banco, debe generar informes que se reportan a la superintendencia del sistema financiero. Si usted labora en una cooperativa, debe generar informes que reportan al INSAFOCO, y así, ¿verdad? Es decir, siempre hay una entidad que regule la labor que usted hace. Si usted trabaja en el ámbito privado, ok, dama y caballero, prepara informes para Hacienda, porque es lo que tiene que ver con la regulación que usted está recibiendo. ¿Me explico? Entonces, tiene que conocer de eso también. Y por último, analizar y articular las tendencias comerciales que son presentadas a los accionistas, ¿verdad? Como aquellas formas de poderse proyectar en términos de decir, señores, hay una oportunidad de mercado en tal nicho y la podemos aprovechar por tal y tal razón. Pero obviamente documentado, ¿verdad? Con evidencia, que usted pueda respaldar la postura que está dando. Y en base a eso, pues los accionistas decidirán si acompañan la iniciativa o la declinan. Ahora, una vez hablando de lo que es ya el rol del administrador financiero y las funciones, ahora hablamos precisamente de los tipos de decisiones que se toman. Y nos referimos a tipos porque el pan de todos los días de un administrador financiero es tomar decisiones. La clave es de que, para efectos prácticos y de conveniencia, técnicamente hablando, podemos integrar toda decisión que usted tome en cualquiera de estos tres que vamos a mencionar. Es decir, toda decisión que usted como financista tome en su rol de trabajo va a estar circunscrita a una de estas categorías, a uno de estos tipos. ¿De cuáles tipos de decisiones nos referimos? Decisiones de operación, decisiones de inversión y decisiones de financiamiento. Brevemente, ¿verdad? Como dijimos, vamos a hacer una breve introducción a las nociones de lo que son estas decisiones financieras, que más adelante las vamos a ampliar. Todas las responsabilidades del financista se aglutinan en esa tipología que habíamos hablado. Y obviamente hay que recordar que hay insumos en los cuales nos vamos a apoyar para tomar estas decisiones. Y esos insumos son los estados financieros. Vamos por partes. Primero, decisiones de operación. Son las que tienen que ver con el giro normal del negocio, ¿verdad? Si es una empresa comercial, giro de compra y venta. Si es una empresa industrial, compra de materia prima, transformación de la misma, venta de producto terminado, etc. Entonces, operaciones está vinculado a el diario quehacer y la razón del giro de una empresa. ¿Cuál es el insumo que utilizamos para las decisiones? El estado de resultados. ¿Qué objetivo perseguimos analizando el estado de resultados? Lograr las mayores utilidades posibles. Esto dentro de lo que son las decisiones de operación. El apartado de inversión tiene que ver con el uso que le damos al dinero disponible y cómo estamos respaldando nuestros activos. Es decir, inversión igual activo. Estamos hablando del lado izquierdo de un informe financiero puntual, que es el que tenemos acá. Balance general, lado izquierdo. Es decir, si ustedes ven un balance general acá, representado, tendrían del centro a su izquierda todo el detalle de activos de corto y largo plazo. Entonces, las decisiones de inversión tienen que ver con ese lado del informe financiero del que hablamos, del balance, lado izquierdo. ¿Qué se busca con este tipo de análisis de este informe? Obtener la mayor rentabilidad posible. Aquí hablamos de unidades monetarias, aquí hablamos de nivel porcentual, ¿verdad? En el estado de resultados, unidades monetarias, balance general, niveles porcentuales de rendimiento.
Más adelante, cuando entremos a lo que es el análisis de estados financieros, vamos a ver cómo podemos medir la rentabilidad de un negocio en función de valores porcentuales, ¿verdad? De acuerdo a ciertos datos por ahí. Y la última tipología, que son las de financiamiento, que tienen que ver con de dónde saco el dinero para poder invertir en mis activos, tiene que ver con el balance general, pero del lado derecho. Haciendo la analogía del centro a la derecha, en el balance general tenemos todo lo que son pasivos, deuda, ¿verdad?, de corto y largo plazo, y patrimonio, que es el aporte de los dueños. Entonces, estos dos bloques de información son los que respaldan lo que está en el costado izquierdo, que son los activos. Por lo tanto, ¿qué persigo yo como objetivo al evaluar y analizar el lado derecho del balance? Lograr la mezcla óptima de financiamiento interno y externo. Bueno, aquí es externo, me disculpo porque aquí debería ser interno y externo. Es decir, yo debo saber si la combinación de deuda y patrimonio que a mí me conviene es 50-50. Esa es una opción. Otra opción, no señores, no trabajemos con dinero ajeno, trabajemos solo con capital propio. Pasivos, 0, 100% de patrimonio. Viceversa, empresarios que dicen, no, prefiero mejor comprometer dinero de otro y no el mío, porque a mí me encanta vivir endeudado. Ok, 100% de deudas, 0% de aportaciones. Y así, ¿qué va a definir eso? El análisis que usted haga para encontrar la mezcla óptima de financiamiento. Para ir cerrando, la función del administrador financiero moderno, o sea, el actual, el de este siglo XXI, no se limita al encierro entre cuatro paredes. Su rol es dinámico y su campo de acción incluye trabajo en equipo con otras áreas de la empresa. Segundo, las funciones y responsabilidades del administrador financiero se aglutinan en tres grupos principales: decisiones de inversión, operación y financiamiento. Para la toma de decisiones, el administrador financiero se auxilia principalmente, y recalco, ¿verdad?, principalmente, de los estados financieros de la empresa. Obviamente hay otra información importante de contexto, de índole cualitativa, de índole circunstancial, que también es importante. Pero como decíamos, la línea base sobre la cual un financista toma decisiones son los informes financieros. Y por último, los gerentes de finanzas encontrarán respuestas sobre qué decisión tomar en segmentos específicos de cada estado financiero, los cuales vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Solamente adelantar, como habíamos dicho, de la parte de operaciones, estado de resultados, y este es su objetivo. Inversión y financiamiento, el insumo es el mismo, balance general, solo que la inversión el lado izquierdo, financiamiento el lado derecho. ¿Qué pretendemos con la inversión? Mayor rentabilidad. Con el financiamiento, mezcla óptima de financiamiento. ¿Okay? Ahí les comparto un par de recursos complementarios, dos videos del director financiero contemporáneo y el nuevo rol del CFO, que es la abreviatura en inglés de Chief Financial Officer o director financiero, como le quieran llamar. Dos videos bastante cortos, ilustrativos, pero sumamente importantes para poner ya en contexto de lo que hemos platicado. ¿Preguntas o inquietudes hasta acá, damas y caballeros?